Buenos días a los compañeros de mesa y buenos días al respetable auditorio. Uno de los presidentes municipales de Cananea del principio del siglo pasado que pues hemos escuchado poco es el señor Eduardo R. Arnold. Él tuvo participación en el movimiento obrero de 1906, pues era presidente y pues era su trabajo ser represor del obrerismo. Él fue el que sustituyó a Filiberto Vázquez Barroso en la presidencia municipal. Pero vámonos con el historiador Alfonso Torúa para que nos comente algo de este personaje pues de principios del siglo pasado. Muy bien, muy buenos días José, muy buenos días amigos en la mesa. Un gran abrazo para todos los radioescuchas. Pues sí, fíjate, este personaje pues importante, ¿no? A pesar de que, como tú dices, fue un represor del movimiento obrero, pues fue un grato trabajo, ¿no? Como tú dices. Pero bueno, esta familia Arnold provenía de Cozalá, Sinaloa. Familia muy numerosa, ellos que se dedicaban un poco a la minería. Ellos tenían algunas propiedades mineras allá en Durango y obviamente en Sinaloa también, ¿verdad? Pero como era una familia numerosa, pues sus familiares se trasladaron a Cananea. Primero una hermana llegó a Cananea con su esposo a trabajar ahí. Y poquito después comenzaron a llegar otros miembros de la familia, entre ellos Eduardo R. Arnold, que desde pues muy principios del siglo XX comenzó él a dedicarse a los negocios. Tenía algunas propiedades ahí en Cananea, algunas casas compró, inclusive tenía una gran cantina, ¿verdad? Algunos pues pequeñas minas, ¿no? Pero que de alguna manera le dejaban algún dinerito. Pero total que este señor, como tú lo decías ahorita, en la huelga cananea, pues fue uno de los represores, fue uno de los que persiguió a los huelguistas, que los encarceló y que fue, como tú mismo lo decías ahorita, el que sustituyó a Filiberto Vázquez Barroso, ¿verdad? Y ahí permaneció el señor hasta que estalló la Revolución Mexicana y cuando las fuerzas de Juan G. Cabral, allá por mayo de 1911, iban a tomar la población de Cananea, pues él salió huyendo, ¿verdad? Y dicen las malas lenguas que salió huyendo, pero con todas las arcas, ¿verdad? De la tesorería. Nos contaba Gustavo Adolfo Moreno, este historiador, que 60,000 pesos, ¿no? Que en ese tiempo era un dineral que se perdieron y pues olvídate, ¿no? Pero bueno, tuvo que salir huyendo José y dejó un montón de propiedades ahí, pues. Y obviamente el nuevo gobierno que llegó, pues las confiscó, ¿verdad? Se hizo de ellas y después las remató y las vendió a particulares. Pues resulta que muchos años después, 10 años después de esto, de que él salió huyendo y deja todas esas propiedades, pero antes, cuando el primer ayuntamiento constitucional, ya después de la revolución, pues le hizo una demanda, ¿verdad?, a Eduardo R. Arnold, queriéndole quitar pues todas las propiedades, ¿no? Y como te digo, fueron a parar al gobierno, el gobierno las vendió y después de 11 años, Eduardo R. Arnold manda a un representante legal a exigir la devolución de estas propiedades, ¿verdad? Sí, todavía, ¿verdad? Un apoderado, te digo, legal, llegó y pues a hacerse caso de esos intricados líos, ¿no? Y bueno, pues se hizo el pleito legal, ¿no?, que finalmente pues fue favorable para Arnold, ¿no? Pues se quedó sin ninguna propiedad, ya legalmente ahora sí, y para siempre pues perdió todas esas propiedades, ¿no? Pero fíjate cómo, pues ya que que se habían acabado se acababa la revolución en 1922, ya estaba un poco calmado el asunto y el señor vuelve por sus fueros acá a recoger lo que pudiera ahí, ¿no?, lo perdido, lo hallado.
Pero bueno, como te digo, las leyes no le fueron favorables en este caso. Muy interesante lo que nos platicas, pues, y vemos cómo el auge económico de Cananea de principios del siglo pasado, pues cómo te jalaba gente no nomás de la República, sino de otras partes del mundo. Entre ellas, pues aquí vemos la familia Arnold, pero pues todavía quiso recuperar esas propiedades este señor después de haber salido, ¿no?, con las bolsas llenas. Y pues definitivamente no la hizo en los años 20. Muchas gracias, maestro, muy ilustrativo también sobre este personaje que no habíamos mencionado mucho. Ándale pues, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Buenos días a los compañeros de mesa, a Mario, a Abel, y buenos días al principal protagonista de este programa, que es nada menos que usted, amable radioescucha. Amigos, entre los personajes que tuvieron participación en la histórica huelga de Cananea de 1906, pues en esta ocasión, en plática telefónica con el maestro Alfonso Torúa, vamos a traer a colación a un personaje que fue de gran importancia, no nomás en la huelga, sino en la Revolución Mexicana. Se trata de Antonio de Pío Araujo, que como otros participantes en la huelga de Cananea, pues no son muy mencionados, pero que el profesor Torúa, que es un historiador que escudriña la historia, sobre todo la de Cananea, nos va a relatar algo de este mencionado pues participante de la huelga y de la revolución, Antonio Pío Araujo. Buenos días, profesor. Y efectivamente, como tú lo dices, entre más le rasca uno, ¿verdad? No le encuentra a estas situaciones, ¿no? Parecía que ya estaban agotados los personajes y brotan otros. Y este que tú mencionabas, Antonio de Pío Araujo, fíjate que muy interesante por ejemplo, con los acontecimientos de la huelga de 1906 en Cananea, no se lo logró aprehender, ¿verdad? Porque él trabajaba de una manera clandestina en Cananea, tratando de organizar un movimiento revolucionario armado en septiembre de 1906. Sí. Y lo describen como un joven de 23 o 24 años, de estatura regular, trigueño, ligero en sus movimientos y fogoso para hablar, con pelo y bigote negros y delgado de cuerpo. O sea, eran las medias filiaciones que usaba la policía, ¿verdad?, para perseguir a los revolucionarios. Sí, entonces ellos llegan ahí, fíjate, ¿no?, en 1904, y se ponen a trabajar como cualquier cristiano ahí para que nadie los vea, ¿no?, para que nadie se fije en ellos. Pero resulta que Enrique Bermúdez comienza a editar un periódico que se llama El Centenario, que se llamó El Centenario. En ese periódico El Centenario apareció el discurso de Vaca Calderón dio el 5 de mayo de 1906, sí, ¿verdad? Y fíjate qué curioso que ese periódico fue incluido en los alegatos legales en contra de la participación de Vaca Calderón en Cananea para condenarlo, ¿verdad? Y una de las pruebas era precisamente el Centenario, porque ahí aparecía el discurso que pronunció y que fue una de las cosas acusatorias, ¿verdad? Famoso discurso. Y luego en el periódico Regeneración, que se estaba ya en Estados Unidos en ese momento, comenzaron a aparecer notas de Cananea denunciando mucho pillaje, mucha prostitución, mucho juego, y que de eso se están aprovechando mucho las autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, cobraban renta para los casinos, cobraban impuestos para los casinos, pero también cobraban multas para los que infringían, y era un negociazo de que vivían Barroso, Larriñaga y Castañedo, y todos esos personajes que Lázaro Gutiérrez de Lara retrata en el libro Los Bribones, ¿verdad? Sí. Entonces comenzaron a buscar, bueno, entonces, ¿por qué los Flores Magón dan noticias tan precisas de Cananea? Porque mencionaban calles, personajes, tiendas, negocios, casinos, pues, ¿verdad?, con lujo de detalles. Entonces, ¿quién será? Y pues comenzaron a investigar y se dieron cuenta que eran precisamente Antonio de Pío Araujo y Bermúdez.
pues inmediatamente los tomaron prisioneros, ¿verdad? Los meten a la cárcel en vísperas de la huelga, antes, ¿no? Pero Lázaro Gutiérrez de Lara, pues que era conocido de ellos, lo contrataron ellos, lo llamaron y los liberaron, ¿verdad? Los liberaron, pero los deportaron. Es decir, los dijeron que los deportaron de la ciudad, del pueblo, ¿no? Entonces tuvieron que irse huyendo a la ciudad de Douglas. Y ahí en Douglas pues había mucha gente, ¿no? Que participaba en el PLM también, y entonces le dieron asilo ahí, y él y Bermúdez comenzaron a hacer otro periódico que se llamaba El Azote, y realmente era el azote de las autoridades de Naco, de Cananea, de Guaprieta, pero sobre todo de Cananea, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate, con artilugios, las autoridades de Cananea se fueron a Douglas, y ahí le anduvieron haciendo una ronda a Pío Araujo con varias gentes que lo mandaron para que cruzara la frontera. Entonces a uno de ellos le hizo confianza a Pío Araujo y le dijo, lo invitaron a un baile a Guaprieta, de Douglas a Guaprieta, y cruzando la frontera, pum, lo agarraron, pues porque era una traición, no era una celada que le pusieron, y se lo llevan otra vez a Cananea. Lo toman prisionero y ahí le dan un montón de vejaciones. Lo sacan ahí al patio central, lo desnudaban y lo golpeaban y le gritaban cosas. Inclusive una ocasión que Gilberto Vázquez Barroso se asoma a la cárcel y le dice, a ver si ahora sí te regeneras, le grita, haciendo alusión al periódico Regeneración que publicaban los Flores Magón, ¿verdad? Sí. Pues finalmente vuelve a salir de la cárcel, ¿verdad? Con la ayuda de otra vez de Lázaro Gutiérrez de Lara. Se va otra vez a Douglas, y luego estalla pues un movimiento de septiembre que fracasa totalmente, y luego en 1908 otra vez tratan de levantarse en armas en la frontera norte, y luego en 1911 toman Baja California, ¿verdad? Ahí andaba Pío Araujo, y Flores Magón lo manda a platicar con Emiliano Zapata. Va a ser el emisario del PLM de los Flores Magón, sí, para ir a hablar con Zapata, para tratar de unir los dos movimientos en ese momento, ¿no? En 1911, cuando estaba la efervescencia revolucionaria, todo lo que daba. Entonces, este Pío Araujo fue el emisario. Y bueno, después se vuelve a Estados Unidos, allá va a seguir, e inclusive cuando todos los Flores Magón, con toda la junta está casi en la cárcel, él se hace cargo del periódico, se hace cargo de la secretaría del partido, y para no ser muy larga, en 1919, en plena guerra mundial, casi en la Primera Guerra Mundial, se dio una persecución muy cruel en contra de los anarquistas. Flores Magón estaba en la cárcel, Enrique Flores Magón se tiene que venir a México, y Pío Araujo también se viene a México, y le va a tocar ser uno de los fundadores en 1920 del Partido Comunista Mexicano. Y él después va a ser un revolucionario internacionalista, va a viajar por muchas partes de Estados Unidos y del mundo, pues luchando, ¿no?, por los intereses de los trabajadores sobre todo. Y va a morir él en 1944, fíjate, Antonio Pío Araujo. Entonces, como ves, pues no era cualquier personaje, ¿no? Era muy importante. Además, fíjate, un intelectual muy destacado, ¿verdad? Por ejemplo, Flores Magón se expresaba de él, decía en un periódico, Araujo es un luchador que ha pasado por la prueba del sufrimiento desde hace muchos años, y al contrario de otros que dan media vuelta al apercibirse de los escollos que hay que sortear, Araujo sigue firme, sigue leal a los principios, no desconfía del porvenir de la lucha, porque tiene la conciencia de la grandeza y de la justicia que informan los principios del Partido Liberal. Hay hombres que se espantan ante las dificultades que ofrece la lucha liberal y vuelan hacia las filas de la burguesía cuya causa les parece más fácil de ganar. Araujo no es de esos. Araujo ama la lucha, arremete de frente contra las dificultades, no mide los peligros, no vacila. Eso aparecía en el periódico Regeneración, pero en un periódico también de Estados Unidos que se llamaba Apple to Reason, decían, Antonio Araujo
el joven patriota de México, la flor de la alta cultura y de la buena educación, escogió la penitenciaría, a un palacio y a una vida fácil y de lujos. Hizo su nombre inmortal, y en otro siglo su sentencia será su corona de honor y su pundonor su edad. Porque fíjate que él nació en cuna de oro, era una persona que había nacido pues en una familia pudiente, de rancheros, hacendados, pero renunció a todas esas cosas para integrarse al movimiento revolucionario, fíjate. No, pues mis respetos para esta persona. Oye, maestro, pues qué bien que rescatas estas personajes, estas personas que fueron muy participativas en el movimiento de la huelga de Cananea, pues que es la precursora de la Revolución Mexicana, y que el ciudadano común, como en el caso mío, desconocíamos algunos de estos personajes que nos has mencionado. Y pues qué bueno que traes a la memoria aquí del imaginario colectivo todas estas investigaciones tuyas, y que le dan más importancia a la historia de Cananea y cómo los Flores Magón influyeron grandemente en este movimiento antiporfirista como fue la huelga de 1906. Así es, definitivamente, ¿no? Ahí estaba la presencia constante, y fíjate que desde que se inaugura el periódico en agosto de 1900, desde ese día comienzan a aparecer notas sobre Cananea. No, pues no se hable más. Desde 1900 ya. Pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, el agradecido soy yo, y pues un abrazo para todo el auditorio. Muy bien, saludos y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Los éxitos. Qué bonita se veía, miró que la miré, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Escucha lo mejor del regional mexicano en la FQ 103.1 FM. Y está claro que mi amor no lo merece. Muy buenos días. En esta ocasión, con el profesor Alfonso Torúa, vamos a tratar algunas notas que se escribían en el periódico de los hermanos Flores Magón por el año de 1901 a 1906, el famoso periódico antiporfirista, liberal y revolucionario llamado Regeneración. Sabemos que este periódico fue muy importante en la historia del periodismo nacional, pues tuvo gran influencia para iniciar la Revolución Mexicana y derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Pero vámonos con el maestro Torúa. A ver, maestro, pues ¿qué nos platicas al respecto? Muy buenos días, José, muy buenos días a todo el auditorio. Un abrazo para mis amigos ahí en la mesa. Pues sí, fíjate, efectivamente este periódico Regeneración de una gran influencia en la historia de México, ¿no? Sí. Tú sabes, pues el periodismo en México se ha distinguido por grandes representantes, el Zarco, Altamirano y muchos otros, ¿no? Ajá. Pero sin duda los hermanos Flores Magón con este periódico pues fueron de gran influencia, y fíjate que siempre, desde muy al principio, desde el periódico, desde que se comenzó a hacer el periódico, Cananea siempre llamó la atención de sus redactores, ¿no? Sí. Salían notas, por ejemplo, ya desde 1901, Uh-huh. un poquito después de que se hubiera fundado, en 1900 se fundó este periódico. Ya aparecían algunas notas, por ejemplo, hablando sobre castigos a los trabajadores que por alguna razón faltaban al trabajo, ¿no? Los Pues golpeaban. que faltaban al trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, a la compañía, a los trabajos, pues ahí de la mina, ¿no? Sí. Si algún trabajador llegaba a faltar, decían ahí, y entre otras cosas, pues no, que se les castigaba dándole las jornadas más duras, ¿no? Después. O por ejemplo también sobre los pagos excesivos que hacían los obreros por las casas que les dio la compañía, que les permitió, ¿no?, hacer la compañía, cosa que, fíjate, don Santiago Rivas confirma, ¿no?,
él había agarrado una de las casas estas de la compañía y tuvo que dejarla, dice, porque le cobraban mucho. Y luego, por ejemplo, habla mucho sobre, desde 1901 ya, denunciando el centro Proctor, ¿no? Sí. Dice que el centro Proctor era un centro formidable de escándalos, decía, ¿no? Y menciona, por ejemplo, otros garitos como el Infiernito, donde se educaba principalmente a chinos, ¿no? Ya desde 1901, pues, denunciando el juego en Cananea. Y luego, pues, el periódico va a pasar por varias etapas. Ellos están prisioneros, se tienen que ir a Estados Unidos, se deja de publicar por algunos años. Pero inmediatamente, ya cuando comenzó otra vez el periódico, nuevamente Cananea, pues llama la atención de los redactores. Y nuevamente, fíjate, desde en 1905 también, en marzo por allá, dice que en Cananea, o más bien hace la denuncia, ¿no? De una tal Rebeca, 1905, que con el pago de una licencia, así entre comillas, pues organizó una fiesta tipo carnaval, ¿no? Pero que más bien era una fiesta de prostitutas, ¿no? Encabezadas por esta Rebeca. O por ejemplo también nos habla mucho de la aprehensión de Enrique Bermúdez y Antonio de Pío Araujo, aquellos revolucionarios que estuvieron en Cananea, ¿verdad?, a principios del siglo, que serían de gran influencia en el devenir histórico que estaba por llegar, ¿no? Bermúdez, pues, era el que editaba aquel periódico El Centenario, ¿no?, en Cananea, donde salió publicado aquel discurso de Vaca Calderón, ¿no?, del 5 de mayo de 1906. Y luego, pues, también, pues, hace mucha énfasis, por ejemplo, denuncia mucho el periódico Regeneración a las autoridades de Cananea, McMahon, su presidente, Castañeda el juez, Fernández, ¿no?, que era socio de McManus, y los acusaba precisamente de proteger a la prostitución y el juego, y de amasar, pues, grandes cantidades de dinero, ¿no?, dedicados a esta actividad. Y en fin, ¿verdad?, muchas notas, y obviamente, pues, la huelga de 1906 ocupó grandes páginas, ¿no?, periódicos enteros dedicaron a la cuestión de Cananea, dado que ellos, pues, tenían corresponsales ahí, ¿no?, muchos revolucionarios que estaban trabajando clandestinamente ahí, tenían informados absolutamente de todos los detalles, ¿no? Si alguien quiere enterarse de exactamente cómo te pasó todo el acontecimiento de ese, pues no hay como recurrir al periódico, ¿verdad?, de Regeneración, que, pues, como nosotros sabemos, se leía mucho ahí, ¿no?, por los mineros de Cananea en víspera de la huelga, José. Y cambiaba de nombre, ¿no?, constantemente por la persecución. Pues cambió de nombre de una vez, ¿no?, por el nombre de Revolución, sí. Más bien el hijo del Aguizote fue el que cambió mucho de nombre, ¿no? Sí, porque ellos se escribieron anteriormente, no antes de 1900. ¿Los mismos Flores Magón? Sí, primero fue de Posada y de otros, de Cabrera, de otros periodistas, que ellos se lo adquirieron a Daniel Cabrera, ese periódico, luego el Aguizote, y lo echaron a andar por algún tiempo. Y entonces lo cerraban y luego salía el hijo del Aguizote, y lo cerraban y luego salía el nieto del Aguizote, y así, ¿verdad? Pero Regeneración se funda en 1900, y desde ahí en adelante se convierte en un periódico importantísimo, que inclusive el mismo Francisco I. Madero le metió mucho dinero al periódico, ¿no?, para que se siguiera editando del otro lado de Estados Unidos. Y era un periódico que se distribuía por todo México. Sí. Se les ingeniaban ellos para subirse de trampas en los trenes con el saco lleno de periódicos que los distribuían en muchas partes. Y Cananea, pues, era uno de los lugares donde se distribuía, obviamente, ¿verdad? Sobre todo que existían ahí personas, pues, muy relacionadas con el magonismo. Estaba el campo propicio aquí. Sí, y te digo, pues, hay muchas notas, ¿no? Sería, pues, muy largo enumerarlas todas, porque el periódico se fundó en 1900 y dejó de funcionar hasta 1918. Ya con la última prisión de Flores Magón en Estados Unidos, pues se deja de editar este periódico.
No, pues, pero te digo, pues ese ¿no? Como desde allá de México, desde que comenzó el periódico en México, a pesar de las distancias y todo, pues Cananea nunca, siempre estuvo, ¿no? En las páginas y con información muy detallada, ¿no? Porque, como te digo, ellos tenían correligionarios ahí en esas regiones, ¿no? Gente que simpatizaba con ellos y les mandaba informes de lo que pasaba en Cananea. Pues muy bien, maestro. Pues como siempre, muy interesantes tus aportaciones y muchas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido, ya sabe. Gracias. Hasta luego. Buenos días, un saludo a los compañeros de mesa y al principal protagonista de este programa, que es nada menos y nada más que usted, amable radioescucha. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre un personaje que, junto con William Cornell Green, fue uno de los fundadores del Cananea moderno. Se trata de Frank L. Proctor, del que poco se ha dicho, pues además de haber sido suegro del rey del cobre, William Green fue un próspero ganadero y comerciante. Pero qué mejor que el profesor Alfonso Torúa nos ilustre sobre sus investigaciones de este interesante personaje. Muy bien, José, muy buenos días y muy buenos días al auditorio de Barrio Viejo. Un abrazo a mis compañeros ahí en la mesa. Pues efectivamente, fíjate, Frank Louis Proctor, muy famoso por haber sido suegro del rey del cobre, William Cornell Green. Papá de Mary. Sin embargo, fíjate que por sí solo el personaje es muy importante, inclusive importante para la fundación, como tú decías, de nuestro pueblo, Cananea. Vamos a dar algunos datos biográficos del personaje para darnos idea de la importancia que tiene. Frank Louis Proctor nació el año de 1852 en Providence, Rhode Island. Su padre se trasladó a California en 1858, cuando Frank contaba con 6 años de edad. Frank Proctor se casaría con Mary E. Dudley en 1873 en Cambria, California, y ese mismo año empezó a visitar el estado de Arizona y a establecerse alrededor de Prescott, sin abandonar aún California, pues se sabe que en ese lugar compró muchas propiedades. En 1876 fijaron su residencia en Arizona, siguiendo a su hermano Charles Anthony Proctor. Frank comenzó a comprar tierras en el condado de Pima en 1884. Él, junto con su esposa, adoptarían a una niña en 1885, Mary Benedict Álvarez, que había nacido en 1874, hija de Albert Cass Benedict y Gregoria Álvarez, ambos fallecidos antes de que Mary tuviera 10 años. Esta niña, como tú lo decías, José, se convertiría con el tiempo en la esposa de William Cornell Green. En 1885, Frank L. Proctor se convertiría en una persona muy importante entre los ganaderos del condado de Pima, llegando a ser inspector de ganado, concejal en el Comité Central Demócrata de 1887 a 1890 y sheriff en 1892. Imbuido en esos cargos, le tocó conocer a lo más granado de la sociedad de Arizona, sobre todo a otros prósperos ganaderos como William Cornell Green, con quien hizo negocios por lo menos desde 1898, cuando le compró 1,000 reses. Esto aparecía en el Arizona Daily Star del 29 de enero de 1898. Más tarde se convertiría en el brazo derecho de Green cuando éste adquirió las minas de Cananea y fundaría un emporio cuprífero. Ya en Cananea se convertiría en el poseedor del monopolio de la venta de alcohol,
del ramo de abarrotes, de la distribución de la carne y la administración de casas de juego, para lo cual mandó construir 2 grandes edificios en el Ronquillo, que todavía subsisten estos 2 edificios, ¿no? La Botica Americana y el Hotel Fashion o Hotel Plaza, como se le conocería también. Decíamos pues que se convirtió en poseedor de muchas riquezas a la sombra de su yerno. A Proctor le tocaría, fíjate José, introducir la primera planta para la fabricación de hielo. Un rastro también donde se sacrificaban entre 6 y 8 reses diarias. También fue un apasionado de la tecnología, introduciendo sistemas de riego en sus campos y fomentando la plantación de árboles frutales, especialmente de las ciruelas. Tenemos nosotros el indicio, ¿no?, de que él fue que introdujo todos los frutales que hay en Cananea, que inclusive fomentó esta cultura de los huertos, ¿no?, de que la gente tuviera frutales en sus casas. De la misma manera, fíjate, un dato muy importante, él fue promotor del béisbol y del box en Cananea. Pues tenemos informes que ya desde 1903 organizaba juegos de pelota entre un equipo del Mineral contra otros venidos de Bisbee, Douglas, Nogales, y también organizaba pleitos con boxeadores norteamericanos, sin descuidar su original actividad, la de ranchero. En 1903 lo encontramos comprando terrenos de millones de dólares, como el rancho San Rafael, ubicado en Santa Cruz. A principios de 1906, Proctor sufrió un ataque de apoplejía que lo dejó sin movimiento. La parte derecha de su cuerpo quedó totalmente inutilizada, ¿verdad? Por lo que tuvo que ir a Estados Unidos a buscar alivio, cosa que encontraría, ¿verdad?, con los años. Pero ya en 1909 se va de Cananea, se muda a Los Ángeles, California, donde va a comprar una casa muy lujosa. ¿Verdad? Después va a comprar una extensa plantación de nogales en el Monte California, y finalmente José en 1929 muere en Evergreen, aquí en Arizona. Entonces te digo, todo un personaje que hay que seguirle la huella, ¿no? Hay muchas noticias, sobre todo en los periódicos como el Weekly Citizen, el Arizona Daily Star, el Epitafio de Tombstone, etcétera, que nos hablan de este personaje que ya desde 1884 tenemos también referencias periodísticas de Estados Unidos. Ya visitaba Cananea, fíjate, desde 1884 como ganadero. Es decir, que llegó mucho antes que Green a Cananea. De tal manera que nosotros podemos sospechar que no fue Green, no por su parte, sino que contó con todo el apoyo de su suegro, que ya era un hombre encumbrado cuando se casó con Mary, ¿no? Oye, maestro, estoy sorprendido con la historia de este personaje, verdaderamente de novela, al estilo del oeste de Estados Unidos. Fíjate, la primer hielera, yo creo de la República. Los primeros árboles de manzana, albaricoque, durazno, todo eso él lo trajo de por allá. Pues yo creo que es un personaje digno de mencionarse. Y te felicito, maestro, por tus investigaciones, que cada vez nos traes nuevos personajes. Y pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, el agradecido soy yo.